Hola a todos, hoy hablaremos sobre un movimiento literario poético que cambió la forma de escribir y de entender su literatura, el realismo. Veremos su origen, sus características principales, algunos de sus autores representativos y cómo influyó en algunos géneros como el teatro, la novela y la poesía. Si te gusta la literatura y la poesía y quieres conocer más sobre estos movimientos, quédate con nosotros. Empezamos. Los movimientos literarios son corrientes artísticas en las que los escritores de una misma época comparten temas. Algunos ejemplos de los movimientos literarios son romanticismo, la exaltación de los sentimientos y la imaginación, modernismo, lenguaje refinado y simbolismo, y por último, realismo, que es la representación objetiva de la realidad. El realismo surgió en el siglo XIX, especialmente en Francia, como una respuesta contra el romanticismo. En esta época, la revolución industrial, el crecimiento de ciudades y el cambio social hicieron que los escritores retrataran la vida cotidiana con más presión. Así, en vez de lograr hacer héroes idealísticos o historias fantásticas, los escritores realistas se enfocaron en hacer personajes comunes o basadas a la vida real. Las 5 características del realismo son: narración objetiva, descripción detallada de la realidad, personajes comunes, personas con distintas clases sociales y con problemas, crítica social, las obras reflejan injusticias, narrador omnisciente, conoce todo sobre la historia y de los personajes, y por último, lenguaje claro y preciso, se evita todo lo rebuscado. Una vez visto qué es el realismo y algunas de sus características, vamos a ver cuáles son los autores más representativos y obras más características de este movimiento literario poético. El primero sería Honor de Balzac, de Francia, considerado el padre del realismo. Entre todo su repertorio de obras está una que se destaca llamada Louis Lambert. En esta novela se narra la historia de Louis Lambert, un joven que promete mucho como escritor y como intelectual, pero que termina en la locura. Otro ejemplo del realismo es el autor Benito Pérez Galdós, con su obra titulada Miau. En ella, el autor critica la sociedad española de la época, la burocracia y el mundo cerrado. Los ejemplos anteriormente mencionados son novelas, ya que el realismo impactó mucho más en las novelas que en la poesía, pero eso no detuvo a los poetas a crear sus obras, ya que hubo algunos que agarraron características del realismo para incorporar a su poesía. Uno de los más destacados es Ramón de Campoamor, de España, que fue un autor que se dedicó casi exclusivamente a escribir poesía, teatro, filosofía y ensayos. De sus libros de poesía más destacados son Las Doloras y Glorias Humanas. Otro ejemplo del realismo en la poesía podría ser el poema El Embargo, de José María Gabriel y Galán, el cual trata sobre la injusta realidad de los campesinos en la España rural de aquella época. Y con esto terminamos nuestro recorrido por el realismo. Espero que te hayas divertido y hayas aprendido. Gracias por ver.